por un gráfico. Vamos a centrarnos en uno de los tres. Por ejemplo, vamos a ver cómo funcionaría la diapositiva con un gráfico de datos. Los gráficos de datos tienen que llevar un título. Por ejemplo, pues este gráfico circular que ves ahí podría representar el porcentaje de hombres en la carrera de Ingeniería de Telecomunicación en España. Y vemos que hay pues, en torno a un 80%. El título del elemento gráfico es ese, porcentaje de hombres o porcentaje de estudiantes masculinos en la carrera de telecomunicación en España. ¿Cuál es el error universal que suele cometer prácticamente todo el mundo? Ponen ese título del elemento gráfico como título de la diapositiva. Es decir, la diapositiva se titula porcentaje de estudiantes masculinos en la carrera de telecomunicación en España y la pregunta que todos nos hacemos es, muy bien, ahí veo el gráfico de ese porcentaje. Ahora, ¿qué me quieres contar con ese gráfico? ¿Para qué me lo pones? ¿Cuál es la conclusión a la que llegas una vez que has obtenido ese dato? ¿Cuál es el punto que me quieres hacer llegar? ¿Ves la idea? Tenemos que aportar un mensaje que venga sustentado por ese gráfico. A lo mejor lo que podrías decir con este gráfico es necesitamos políticas de fomento de las carreras de ingeniería entre las mujeres o lo que sea. Ese es el mensaje clave de tu diapositiva. Y cuando tú tienes un mensaje, como la gente necesita saber de dónde te lo sacas, necesitas apoyarlo con algún tipo de evidencia, ahí es donde metes el gráfico de datos correspondiente. Y el título del gráfico viene ya desde el Excel, desde el MATLAB, desde tu CRM o desde donde sea que hayas generado el gráfico. Así que no cometas el error de poner el título del gráfico arriba como título de la diapositiva. En la diapositiva lo que esperamos como título es el mensaje que me quieres contar con ese gráfico. ¿Entendido? De esta manera tus diapositivas ganarán en claridad de forma extraordinaria. Todo lo que vamos a ver de diseño lo vas a poder poner en práctica si quieres con tu propia plantilla corporativa. ¿Vale? Ya tenemos ahí el gráfico y habrá circunstancias en las que la audiencia te pida que le des impresas tus diapositivas o que se las mandes por email, este tipo de cuestiones. Seguro que te has encontrado con esta situación, ¿verdad? Y aquí tienes una disyuntiva, porque la pregunta es, ¿qué hago? ¿Les doy unas diapositivas llenas de texto? Pero entonces si las utilizo en pantalla, claro, no funcionan tan bien. La audiencia se va a distraer, va a estar leyéndolas en vez de escuchándome, van a ser pues, un poco feas a lo mejor, porque la audiencia va a estar más pendiente de tanto texto y le echa para atrás el texto. Puedo irme al otro extremo, voy a usar diapositivas muy sencillas, donde solo está el mensaje y una foto, bueno, una imagen, ¿no? Una foto, un diagrama, un gráfico. Pero entonces, claro, ¿cuál es el problema? El que no ha estado en la presentación o se ha pasado tiempo, claro, solo con esas diapositivas no saca la esencia, no hay detalle ahí, porque el detalle lo estaba poniendo yo con mi narración oral. Bueno, pues aquí un compromiso, como podríamos hacer para matar dos pájaros de un tiro, es a esta diapositiva le vamos a añadir un texto. Yo lo he llamado ahí una anotación. Puede aparecer dentro de un bocadillo, dentro de una caja de texto, dentro de lo que tú quieras, luego ya lo puedes maquetar a tu gusto. Y esa anotación lo que incluye es el texto que aparecerá solamente en la versión de impresora de la diapositiva, pero no aparecerá en la versión para pantalla cuando tú estás delante contando la diapositiva, porque en este segundo caso ese texto lo das tú con tu narración oral. Pero para el beneficio de aquellos que no te pueden ver ni oír, para ellos sí, en la versión de impresora que repartes en PDF por email o en papel, etc., ahí metemos esas anotaciones. Adicionalmente, ¿cómo podemos completar la diapositiva? Podemos poner un pie con una información que sea útil, pues podría ser de dónde la referencia, ¿no? La fuente del gráfico, si es una foto, pues dónde se ha tomado, quién ha sido el fotógrafo, ese tipo de información. Y luego otra cosa adicional que podríamos añadir es el número de diapo. ¿Cuándo lo añadimos? Cuando es útil. Como todo lo que hay en la diapositiva, absolutamente cada punto, no hay que ponerlos todos. Tenemos que plantearnos cuándo es útil y cuándo no para decidir si lo usamos o no. Por ejemplo, ¿cuándo es útil un número de diapositiva? Cuando la vas a repartir impresa, ahí es muy útil. En otras circunstancias que no es útil, no lo ponemos. Ahí ya tenemos completada la diapositiva y a partir de ahí la podemos utilizar empleando uno o más de los elementos que aparecen en ella.
Evidentemente, como mínimo tiene que aparecer uno, porque si no, no hay diapositiva, que de todas formas no desprecies el no usar diapositivas, que es una de las mejores formas de atraer la atención hacia ti cuando estás hablando y cuando no hay nada especial que mostrar. Porque recuerda que para mostrar texto en la pantalla, para eso estás tú y no hace falta ningún tipo de texto. Lo cuentas tú oralmente. Pero cuando yo estoy utilizando diapositivas, puede que solo ponga un texto y esa diapositiva pues solo lleva el mensaje, una frase breve, recuerda, un tweet. O puede que ponga una foto a pantalla completa, de manera que lo único que hay es la foto sin nada más. O puedo poner la foto a pantalla completa con un mensaje, un texto muy breve, ese tweet. O puedo añadir todos los elementos que estamos viendo aquí. A continuación, para terminar, te mostraré una serie de ejemplos en los que verás en uso este patrón. El primero es un ejemplo de ilustración con fotografía. Bueno, aquí tienes una diapositiva normal y corriente, ¿verdad? De esas que estamos tan acostumbrados a ver, que, en fin, podríamos definirla como fea, ¿verdad? ¿Cómo podríamos transformarla? Pues aquí tienes una versión en la que hemos utilizado ese patrón del que te hablaba. Arriba en el título hemos puesto el mensaje, como una frase clave, una frase con sentido. 26 minutos de siesta mejoran tu salud y tu vida. Y debajo hemos puesto la anotación. Y luego hemos puesto una foto que, de alguna manera, ilustra, en este caso no es una evidencia, es una ilustración de lo que estamos contando. Si la comparas con la diapositiva anterior, hay un montón de texto. En el título no hay información. Beneficios de la siesta. Vale, ¿y cuál es el mensaje? No hay mensaje. Podría decir, hombre, que nos va a hablar de los beneficios. O no. A lo mejor el mensaje es que los beneficios de la siesta han sido largamente exagerados y es mejor no dormir siesta. ¿Ves cómo beneficios de la siesta no dice nada? Hace falta una frase completa. Sujeto, verbo, predicado. Y aquí la tienes. 26 minutos de siesta mejoran tu salud y tu vida. Pues ahí tienes un ejemplo y la foto a pantalla completa. Vamos a ver un ejemplo ahora con un diagrama. ¿Vale? Aquí bueno, vemos la comparación entre una y otra y, en fin, yo creo que cae por su propio peso donde comunicamos mejor. Vamos con ese diagrama. Aquí tenemos una información en la cual vemos unas recomendaciones tecnológicas. Nos dicen que el iPhone ofrece un sistema operativo cerrado, que aumenta la seguridad, pero limita la libertad de configuración. El iPhone ofrece un único hardware, que implica la integración perfecta, pero un único modelo y precio. iPhone ofrece un único repositorio de apps, lo que facilita localización, confianza, tal, pero exige pasar por sus exigencias. ¿Os dais cuenta? Sí, aquí lo que tenemos es, como por así decir, puntos a favor, puntos en contra. Vale, ¿cómo podríamos representar esto con un diagrama? Aquí hay una serie de diagramas, de ejemplos, ¿ves? Ahí no hay más que una docena. Por supuesto, el número de diagramas es literalmente infinito. El límite solo lo pone tu imaginación. Y en estos diagramas lo que podemos buscar es de qué manera yo puedo captar la esencia de la información que te quiero hacer llegar, pero utilizando un dibujo, una imagen, un diagrama en definitiva. Estamos diciendo en el ejemplo del iPhone que hay cosas a favor, cosas en contra, o cosas buenas, cosas negativas. ¿Cómo podríamos representarlo? Bueno, pues claramente tendrá que haber como dos columnas, dos bandos. En el centro está el iPhone. Bueno, pues podríamos llegar a una representación similar a esta. Una vez más, arriba, en el título de la diapositiva, hemos puesto el mensaje clave que quieres hacer llegar. Pues iPhone ofrece gran seguridad e integración, sacrificando libertad de elección y operación. Perfecto. La idea clave. Si alguien solamente lee el mensaje, ya ha captado la esencia de lo que quieres contar. Y luego, en el diagrama, lo que vemos aquí es, en el centro el iPhone, a un lado las cosas buenas, a otro lado esas cosas menos buenas. ¿Ves cómo de una manera visual, aunque la diapositiva estuviera en un idioma que tú desconoces, eres capaz de entender que te está contando que en un iPhone hay cosas a favor y en contra? Y eso sin leer ni una sola palabra. Esta es la idea de enviar un mensaje a través de un diagrama con un diseño que ayude a comunicar esos mensajes, esas ideas clave. Podemos comparar una con otra y es verdad que no hay color, ¿no? Bueno, pues ahí tienes un ejemplo, en este caso, de diagramas. Y ya terminamos con un último ejemplo, en este caso, de gráficos. Vemos en el título que nos describe el contenido del gráfico, pero no nos da ningún mensaje.
Y luego, leyendo el texto, vemos una explicación de que hay 3 de las 7 mayores preocupaciones que se refieren al ruido y nos explica el ruido en qué consiste en cada una de ellas. Vale. A partir de todo esto, ¿cómo podríamos reorganizarlo para mantener este patrón como te he estado contando? Pues aquí tienes una posible alternativa. Nos dice, 3 de las 7 mayores preocupaciones del diseño se refieren al ruido. Y eso es lo que va en el título porque es el mensaje clave que te quiero comunicar. Abajo en el gráfico puedes ver esas preocupaciones, están marcadas las que se refieren al ruido y luego vemos la anotación, ves ese texto adicional que en principio solo estaría en la versión de impresora. Para pantalla, ¿cómo hago yo para pasar de esta versión de impresora a la de pantalla? Pues muy fácil, lo único que tengo que hacer es elimino esas cajas de texto, puedo hacer más grande el gráfico y automáticamente ya tengo lista mi versión para pantalla. De hecho, esta es la forma como trabajo habitualmente, ya sea en mis presentaciones o con clientes. Empezamos siempre de la versión de impresora, ¿vale? Y es lo que te recomiendo que hagas. Pones el título con su mensaje clave, buscas la imagen que ayude a ilustrar o evidenciar ese mensaje y añades todo el texto que haga falta para que el que no está ahí lo pueda entender. Esto suponiendo que se va a distribuir por escrito la presentación. Y a partir de ahí, para la versión oral, lo que puedes hacer es eliminar esas cajas de texto, que pueden estar, ya te he dicho, en forma de bocadillo, en forma de un recuadro o como tú lo creas conveniente. La idea es que tu diapositiva no esté saturada de información, con el fin de que en el instante mismo en el que alguien la ve, en muy poco tiempo va a captar esa idea clave que le quieres hacer llegar. Comparamos una vez más las dos diapositivas y considero que está bastante más claro. Vas a contar tu idea mucho mejor si utilizas la versión remodelada que no la original. En definitiva, utiliza este patrón universal y serás capaz de crear diapositivas que ayuden a tu audiencia a entender mejor tu mensaje, que le ayuden a recibir esa información que le estás contando. Ponlo en práctica y espero que me comentes en el futuro qué resultado te da. Muchas gracias por tu atención.